Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 11 de noviembre. Es el domingo 32 del tiempo ordinario. Poco a poco, como digo siempre, nos vamos acercando al final de este tiempo. A finales de noviembre ya celebraremos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. ¿Han oído alguna vez aquello de a cada cerdo le llega su San Martín? Bueno, pues hoy es San Martín de Tours, obispo. Se dice eso porque en España es común, sobre todo en el norte, que comience la matanza del cerdo con San Martín y se acabe el 2 de febrero con la Candelaria. Bueno, pues en ese intervalo, entonces los refranes hacen relación a esto, ¿no? San Martín de Tours, oriundo de Sarabia, en Panonia, hijo de un tribuno romano, se alistó como soldado a los 15 años. Es en este periodo cuando tuvo lugar la famosa escena de partir la capa militar para darle la mitad a un pobre que se encontró en la calle. De hecho, la mayoría de las imágenes de San Martín lo muestran así, a caballo y partiendo la capa con el pobre, ¿no? Bautizado a los 18 años, abandonó la milicia para convertirse en discípulo de San Hilario de Poitiers. Tras un viaje a la patria, o sea, a Hungría, empezó a hacer vida eremítica en la isla Gallinaria, cerca de Génova. Más tarde fundó Ligouillet, el primer cenobio de Occidente. El favor popular le escogió como obispo de Tours, en el centro de Francia. Siendo obispo, fundó el mayor monasterio, destinado a ser un gran centro de vida religiosa. Misionó el centro de Francia y se puso en contacto con las autoridades políticas, sobre todo para obtener la paz en los asuntos de los herejes que seguían a Prisciliano, lo que le causó la enemistad de algunos. Murió el 8 de noviembre en Candés, durante la visita pastoral del año 397. Un testigo directo dice que en sus funerales, celebrados el día 11, concurrió una impresionante multitud de fieles, en especial monjes y vírgenes. Martín es uno de los primeros santos no mártires venerados en la liturgia, si no es curiosamente el primero. Los reyes francos conservaban como una reliquia insigne la capa que se tenía como la de San Martín. El custodio de la capa, se llamaba capellán, y el nombre capilla procede del lugar donde se guardaba esta capa, la capa pequeña, capilla. Fijaros qué cosas más interesantes. Bueno, son de culturilla litúrgica o religiosa. Bueno, tampoco es lo más importante del mundo. Bueno, pues celebramos a San Martín, damos gracias por su testimonio y pedimos a Dios que nos ayude también a nosotros a ser evangelizadores con nuestra propia vida, con la coherencia de vida. El texto del Evangelio de hoy, Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Hay unos verbos que yo quisiera subrayar, ¿no? El primero dice: instruyendo Jesús en el templo, les decía. Cuando vamos a la celebración de la Eucaristía, también el Señor nos instruye en el templo. También el Señor se sienta en su cátedra, como Maestro nuestro que es, y nos enseña la lección del seguimiento, la lección de la pobreza, la lección de la elección de Dios. Instruyendo Jesús en el templo les decía: cuidado con los escribas y los fariseos, que buscan cuidado, o sea, no os dejéis llevar por la hipocresía, no os dejéis llevar por el aparentar, no os dejéis llevar por el devorar a los demás mientras ellos no mueven un dedo. Es verdad que es un examen de conciencia fuerte y riguroso para los que estamos al frente de la comunidad,
pero no solo para ellos, ¿eh? Muchas veces tenemos esa tentación de aplicar el Evangelio a los demás. ¿Qué bien le vendría esto? ¿Qué bien viene esto a ti? En concreto, aplícatelo a ti. Comienza tú por cambiar el mundo y el mundo cambiará, pero comienza tú, ¿eh? Y el segundo verbo que yo quería destacar es este otro, que dice también el texto. Estando Jesús sentado enfrente del arca para las ofrendas, hagamos una composición de lugar. Imaginemos a Jesús, eso, sentado allí en el templo, están sus apóstoles, sus discípulos, la gente que le escucha, y enfrente hay gente que deposita su donativo, su limosna, y Jesús mira, dice, observaba a la gente que iba echando dinero. El Señor es muy observador. Le gusta observar a su madre que hace el pan con la harina y la levadura que luego él predicará. Le gusta observar a las gentes de su pueblo que siembran la mostaza y que siembran los árboles y las hortalizas. Le gusta ver el campo cuando a veces hay hierba y cizaña. Jesús observa. ¿Qué diría de ti? ¿Qué diría de lo que das y de cómo te das? No me refiero a la colecta de la iglesia, aunque sí, también eso. ¿Rebuscas para echar lo pesado, la calderilla, o das de ti? Jesús se fija en una mujer viuda y pobre, viuda sin defensa de un hombre. En aquel tiempo era lo peor que podía pasarle, y además pobre, que dice, los demás han echado de lo que le sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir, y en ese todo se engloba todo, ¿eh? ¿Serías tú capaz de eso? ¿Seríamos capaces, sería yo, tú, todos nosotros, de eso? ¿Me busco a mí mismo? ¿Estoy dispuesto a darlo todo por ti? ¿Cuál es mi posición, no? Su ofrenda fue pequeña, echó unos céntimos, pero ofreció todo lo que tenía para vivir. Así lo poco se convirtió en una enorme cantidad a los ojos de Dios, porque la medida de Dios es distinta de la medida del mercado. Hoy celebramos, no se me olvida, por lo menos en España, el Día de la Iglesia Diocesana. Todos formamos la Iglesia, todos formamos la parroquia, todos trabajamos en ella y todos recibimos de ella, aunque solo sean los sacramentos, la palabra, grupos, actividades, catequesis, cuántas cosas hace la parroquia. Implícate, no te quedes mirando la procesión en la acera, implícate, príngate, y colabora, participa, reza por tu parroquia y también rasca el bolsillo y da el donativo. Quizá no el donativo esporádico, sino márcate una cuota que puedas dar al año o que puedas dar cada mes. Sé generoso. Dios es tan generoso contigo, Dios te da tanto. Pues eso. Os deseo muy buen día, feliz domingo. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.